La transformación digital ya estaba ocurriendo, pero llegó la pandemia y las cosas se aceleraron. Y había una cantidad de cosas que ya estaban pasando, pero uno no había dicho, ah, sí, esto es neurálgico y ahí vamos a ponerle pues todo el foco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, una serie que hemos diseñado entre BMW y Latem para mostrarles a todos ustedes cómo se conducen, cómo se manejan las empresas más importantes de Colombia. Siempre abordando temas importantes relacionados con el mundo del management, el leadership, el emprendimiento y los negocios. Hoy voy a recorrer las calles de Medellín con un gran invitado. Es el vicepresidente de ventas del grupo Nutresa y a su vez es el presidente del negocio de chocolates también del grupo Nutresa. Vamos a recorrer las calles de Medellín con él, a hablar un poco no solamente de todo lo que viene haciendo el grupo, sino de las estrategias que han utilizado ellos para hacerle frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y a todos los temas de liderazgo, de emprendimiento interno que hay en el grupo, de negocios, de cómo hacer que la caja siga funcionando, cuidando obviamente y salvaguardando a la vida de los colaboradores como tal. Así que vamos por él y vamos a hablar un poquito de todos estos temas. Hola Juan. Hola Camilo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre. ¿Cómo van las cosas? Oye, qué bueno tenerte en Business Trip a bordo de este coche. Qué rico. Hombre, no, el placer es mío, Camilo. Qué buena oportunidad, hombre, para compartir contigo aquí en Business Trip. Un saludo para ti y un saludo para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio. Aquí en este espacio donde siempre cuentan buenas historias. Buenas historias, que es lo que nos encanta contar a nosotros. Bueno, vámonos a recorrer Medellín y que hablemos un poquito de todo. Adelante. Y quiero que, Juan, antes de que hablemos de chocolates, antes de que hablemos del grupo, de todo lo que se viene haciendo, quiero primero que me cuentes un poco sobre ti, o sea, sobre Juan, su carrera, su familia y el camino recorrido para llegar a la posición actual. Perfecto, Camilo. Pues desde la carrera, yo soy un ingeniero de producción, graduado en 1990 en la Universidad de AFIT, así que tengo pues casi 31 años de vida profesional, 20 años de esos en Procter & Gamble, en diferentes áreas. Yo inicialmente comencé como ingeniero de producción en el área pues de cadena de suministro, hice 10 años de eso, luego me pasé a mercadeo, hice 10 años de mercadeo. Y luego pues entonces vine a Grupo Nutresa, una invitación que me hizo Alberto Hoyos, trabajé en Noel y hace pues 3 años y medio estoy como presidente del negocio de chocolates de grupo y con la vicepresidencia de mercadeo y ventas, que es un cargo pues más transversal. Entonces eso es de la parte profesional. Y desde la parte pues personal, pues soy el hijo de Aníbal y Estela, mis padres, quienes les envío un saludo especial desde acá. Tengo un hermano, Álvaro, mi esposa Mañanita, mis hijos Luis Arturo y Viviana. Y bueno, una persona muy familiar, muy familiar. Oye, ¿qué ha sido lo más importante que ha pasado en tu vida, en todos estos años, en todo este recorrido profesional? Con seguridad hay muchos aprendizajes, pero como tal el aprendizaje mayor que has tenido a lo largo de estos años y de esta carrera profesional. Bueno, yo diría, Camilo, que hay unas cosas pues importantes asociadas a eso. Primero, una cosa que te conté ahorita en mi recorrido profesional, y es que yo pues soy ingeniero de producción de formación, hice 10 años de toda el área de cadena de suministro, de manufactura, y después por una coincidencia pues del trabajo me pasé a mercadeo, que es una disciplina completamente diferente. Entonces, pues viví 2 disciplinas distintas, 2 funciones diferentes, y eso te da una integralidad importante. Y lo otro es que en esa carrera en Procter, pues estuve expuesto a diferentes, digamos, culturas, desde donde estuve viviendo. Pues viví primero aquí en Medellín, luego en Sao Paulo, en Brasil, en Caracas, en Venezuela,
en Bogotá, luego nuevamente a Caracas y también en Panamá, y con alcance, con diferentes alcances, ¿cierto? Algunos pues de foco muy la categoría y la geografía, y otros con un alcance superior mirando todo América Latina. Entonces, esa diversidad de exposición a categorías, geografías y culturas, yo creo que te generan una muy buena integralidad y una perspectiva, una mentalidad un poco más global que sirve pues para afrontar tantos retos que va afrontando uno en los diferentes cargos que va ocupando. ¿Te imaginabas cuando estabas estudiando, ya te visionabas siendo presidente de una gran compañía, dirigiendo un negocio como el de chocolates y como esa línea comercial del Grupo Nutresa, que es uno de los más importantes del continente? No, mira, realmente pues yo creo que uno se va estableciendo metas en la medida en que va, digamos, avanzando, ¿cierto? Y eso es una cosa que yo creo que es importante. Uno a veces, hay gente que de pronto se pone metas muy grandes, muy lejos y se desespera de pronto en si las cosas van avanzando o no van avanzando. Mi perspectiva personal es como enfocarte mucho en lo que estás haciendo, entregar siempre lo mejor de tu conocimiento, de tu capacidad, estar bien dedicado, tener claridad de las expectativas, y trabajar en dos frentes, en los resultados del negocio, en los resultados de lo que estás haciendo y en el desarrollo de la organización. En dos frentes, el desarrollo personal y el desarrollo del equipo. Y alejado del tema de la modestia, ¿hay algo que tú digas que esto lo hago especialmente bien y que me ha permitido crecer como persona, crecer como profesional, como líder? Ve, yo creo que hay dos cosas, ¿cierto? Y esta es como la pregunta típica de una entrevista, ¿cierto? Pero yo creo que yo tengo una buena capacidad analítica y una buena capacidad de mirar los problemas como un todo y abrirlos en sus diferentes componentes y ver qué sí está bien y qué tienen retos, y entonces eso irlo a resolver. Y la otra cosa, pues, que me pediste que modestia aparte y todo, pero yo creo que conectando con lo que te dije más temprano, de ese trabajo en manufactura, que es un trabajo muy de la gente, de poderse comunicar en diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, comunicar con el colaborador que está trabajando en la línea de producción, pero también colaborar con el ingeniero de procesos, hablar con la gente de mercadeo o con el presidente. Entonces, una habilidad de ser capaz de comunicarse en los diferentes niveles de la organización en un lenguaje simple y cercano. ¿Qué tan importante es haber tenido la experiencia de vivir por fuera, de conocer otras culturas, otras personas, de esa dieta intelectual y cultural permanente? Sí, yo valoro mucho eso. Dentro de lo que llamamos los talentos de grupo hoy, hay uno de esos componentes pues, que se llama pensamiento global, ¿cierto? Y ser capaz de entender, ponerse en los zapatos del otro, tener diferentes perspectivas. Y yo creo que esa vivencia en diferentes culturas, en diferentes lugares, y aunque suene raro, a mí me tocó pues vivir en Venezuela pues del 99 al 2005 y luego del 2007 al 2009, toda esa crisis. Y allá nosotros mismos decíamos, mire, el que quería hacer o estudiar o tener un máster en manejo de crisis, pues aquí lo está haciendo y está haciendo es un doctorado. Entonces, esas cosas, esas vivencias son muy importantes. Y lo otro es ese proceso de adaptarse a diferentes culturas, pues también te genera esa habilidad de adaptabilidad, te ayuda a manejar esas cosas. Te quiero proponer que cambiemos de vertical la conversación, claro, y que hablemos ahora de lo que fue el 2020, sí, lo que fue la pandemia, que todavía pues ya vemos la lucecita por allá, pero todavía hay estragos fuertes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo recibe Juan como presidente del negocio de chocolates, toda esa vicepresidencia comercial? Venga, hay una pandemia que todos pensábamos, oye, un par de semanas máximo y ya vamos sí, para 18 meses. Sí, tenés toda la razón. Pues lo primero es que nadie lo esperaba y nadie lo dimensionaba en la magnitud pues, que hemos vivido. Me acuerdo, nosotros en el corporativo de grupo tenemos una reunión trimestral y teníamos una reunión el 5 de marzo. El 5 de marzo del 20, todavía no había sido declarado el primer caso de pandemia en Colombia, de coronavirus, de COVID en Colombia, y entonces
estábamos allá hablando un poco de cómo venía el año, y el año venía muy bien, y estábamos proyectando un muy buen primer trimestre, y la dinámica era muy positiva. Sin embargo, un tema de la agenda era qué vamos a hacer con el COVID, pero era desde qué pasaba con la logística, la importación de materias primas, y ahí pues entre las conversaciones terminamos montando un equipo que se llamaba el equipo de seguimiento al COVID-19, pero el foco realmente era cómo le damos continuidad a la operación desde una perspectiva de insumos. Negocios, sí. Sí, pero pensábamos pues que esto era una cosa de qué va a pasar con los contenedores, cómo vamos a hacer las cosas, pero no estábamos hablando pues en la dimensión del impacto en términos de salud y cómo iba a repercutir eso en todos los demás frentes. Ese grupo se creó y se reunió por primera vez el jueves de esa semana. Y de ahí a la fecha nos hemos reunido más de 100 veces. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hemos simplemente ido aprendiendo, entendiendo, dimensionando la magnitud del impacto y estudiando mucho para incorporar nuevos aprendizajes y transmitirlos a la organización. Entonces, pues realmente la respuesta concreta es: 1, no sabíamos; 2, no lo habíamos dimensionado; 3, esto se nos volvió una cosa de todos los días; y 4, pues tuvimos que ir aprendiendo e implementando todas las prácticas pues que todos hemos ido implementando a lo largo de este aprendizaje tan grande. Juan, uno como líder, ¿qué le dice a la gente? Vos con seguridad como presidente tienes una cantidad de personas en tu rol, personas que dependen de tu negocio, de tu cartera y demás. ¿Uno qué le dice a la gente? ¿Uno cómo la tranquiliza frente a algo que uno inclusive no conoce y no entiende bien? Porque como lo venimos hablando, esto fue completamente nuevo para todos. Esto no estaba en el DOF, en la planeación de absolutamente nadie. Lo primero, 1, coherencia con todo lo que dijo el grupo, y lo sabemos porque lo hemos publicado en muchos lugares, pero el grupo dijo: mire, primero, queremos cuidar la salud y la vida de las personas; 2, queremos ser parte de la solución; y 3, tenemos que cumplir un rol muy claro en la cadena de suministro. Entonces, 3 principios grandes que fuimos y le dijimos a todo el mundo, y la gente primero se ubicó, ¿cierto? Porque ¿será que vamos a parar? ¿Nosotros qué? Y muy claro, no, nosotros tenemos un rol que cumplir, vamos a cuidar la salud de las personas, vamos a cuidar la vida y vamos a ser parte de la solución. Entonces, pues muy claro todo eso, primer punto. Y segundo, es ser transparente. ¿Por qué? Porque es que todos, ahí decíamos: mire, nosotros estamos todos en la misma tormenta. Decíamos, puede que vamos en barcos distintos, ¿cierto? Y yo creo que nosotros en Grupo Nutriesa pues, seguramente íbamos en un barco pues, un poco más sólido que muchos otros, pero incluso ahí había muchas preguntas a las cuales no teníamos respuesta. Entonces, pues uno reconocer que no se las sabe todas y decir las cosas transparentemente, y no hay ningún problema en reconocer que de pronto uno dijo una cosa con el mejor entendimiento, pero que es distinta. Hoy, ¿cuáles crees que son los skills que debe tener ese líder? Porque yo soy partidario de que hubo muchos líderes que se pusieron a prueba en el marco de la pandemia, pero en las organizaciones nacieron muchos líderes, sí, muchas personas jalonando, ayudando, contribuyendo. Esa visión sostenible, esa mirada de mediano y largo plazo, pensar que estamos a largo plazo, muy importante. El segundo, sentido colectivo. Si uno va y se para y mira esos negocios cada uno separado, entonces dice: aquí no, o aquí sí, pero el grupo en ese portafolio de negocios, de geografías, pues se para y dice: bueno, puede que esto vaya a tener unos impactos, pero aquí va a haber otras cosas que le pueden ir bien o mejor, y unos con otros compensamos y podemos sacar esto adelante. Entonces, sentido colectivo. Y eso no solamente los negocios, sino al nivel de los equipos y de todas las cosas, ¿cierto? Y el otro, pues, adaptabilidad, que es un talento, pues, que digamos que no habíamos nosotros puesto en la mesa de manera expresa, pero es que lo que vivimos es el máster de la incertidumbre y la adaptabilidad, ¿cierto? Porque yo me acuerdo cuando hablamos de incertidumbre, y está este término VUCA, y entonces uno dice, o VICA, pues, de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, pero más ambiguo y más incierto que lo que hemos vivido en los últimos meses, pues no hay, ¿cierto? Porque uno hablaba de la volatilidad de los precios de las materias primas o de la tasa, pero aquí es incluso de la continuidad de la operación, de la continuidad de la demanda, de cómo se cambiaron las cosas de un día para otro. Entonces,
esa capacidad de abrazar la incertidumbre y adaptarse al entorno y mantener foco en lo que debe alcanzarse, muy relevante. Esa responsabilidad suya del tema de ventas, del tema comercial. Hablemos un poquito de ese tema, transformación digital al 100%, muchos canales, e-commerce, muchas plataformas. Hablemos un poquito de eso más que de alimentos, hablemos de esa estrategia de ventas que es importante, inclusive que me mencione cómo va el grupo como tal en ventas y en negocios. Muy interesante, yo creo que no es que la transformación digital ya estaba ocurriendo, pero llegó la pandemia y las cosas se aceleraron. Y había una cantidad de cosas que ya estaban pasando, pero uno no había dicho, sí, esto es neurálgico y ahí vamos a ponerle pues todo el foco. Te doy un ejemplo, pues que no es de chocolates, pero sí es de nuestras redes, ¿cierto? Nosotros en los restaurantes, en el Corral, pues pensábamos que no se hacían deliveries y no estábamos tan preparados para hacer deliveries. Pero llegó la pandemia y hubo que montarse en toda la parte de deliveries. Y entonces toda esa parte de deliveries, de un mes a otro, se multiplicó. Y hubo que hacerla y aprender sobre la marcha, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces, pues, hubo que diseñar empaques diferentes, hubo que diseñar protocolos, ¿cierto?, para la entrega. Entonces, pues eso, pues, estábamos acostumbrados a que era atender al invitado en la mesa, con todos, pues, con todo el protocolo de atención y servicio, pero ahorita entonces esto fue una cosa completamente diferente. Luego está la compra en todos estos, digamos, puntos de venta, que algunos tenían sus .coms, algunos tenían sus deliveries, pero todos tuvieron que aprender a hacerlo, uh-huh. ¿Cierto? Entonces se multiplicaron todas esas ventas digitales y cómo aprender a hacerlo. Ahora, hay unos jugadores que son solo digitales, ¿cierto? Y para no ir a hablar pues de nombres específicos, pero en algunos teníamos unos portafolios limitados y honestamente los veníamos atendiendo como si fueran un autoservicio y es otra cosa completamente diferente. Terminamos montando una unidad para atender a los jugadores digitales y atenderlos como tiene que ser. Entonces, pues el nivel de conversación es diferente, porque entonces si vas a estar ahí, hay que estar seguros que la foto de la referencia que queremos vender sea la última foto, ¿cierto? El logo de la marca, no unos logos por allá viejos. Entonces hay que actualizar todo y entonces tenemos miles de referencias, pues montar eso en los formatos correctos para que estén disponibles y todas las cosas es muy relevante. La otra cosa es el concepto de omnicanalidad. ¿Cómo es que realmente esa referencia tiene la misma propuesta de valor pues en la tienda, en el autoservicio, en el supermercado, en el gran formato y también en el mundo digital? Entonces, pues ahí hubo que pues, dinamizar todo eso para poder dar la atención pues, a estos canales emergentes que tuvieron unos crecimientos explosivos en un espacio de tiempo muy corto. Tema de calidad, que uno siempre piensa, no solo en chocolates, yo creo que en todos los productos del grupo, y es Grupo Nutresa/calidad. ¿Qué significa para ti esa palabra como tal y cómo está inmersa en la operación y en el día a día de la compañía? Sí, yo creo que pues, calidad es hacer las cosas bien desde el principio. Y yo creo pues que si uno, incluso si yo me devuelvo a mi época de manufactura, pues el tema de calidad era muy importante y muy vigente en ese momento. Mire, es que tenemos que pasar de tanto a tanto, ¿qué hacemos? Y había este concepto de control de calidad y evolucionó al aseguramiento de la calidad, pero pues te estaba hablando hace 25 años. Yo creo que pues ya eso ya está muy inmerso en los equipos de trabajo y la verdad pues la calidad se da casi que por sentada, ¿cierto? Uno no puede llegar y decir que los clientes pues lo están llamando a uno continuamente a reclamarle pues por algo de calidad. Eso pues ya pues para nosotros no existe. Yo creo que estas cosas van de la mano, ¿cierto? La calidad tiene que estar ahí y la innovación en el fondo es el motor de crecimiento. Nosotros en grupo nuevamente tenemos una métrica del porcentaje de las ventas que provienen de innovación de los últimos 3 años. Uh-huh. Y ahí tenemos un objetivo del 15%. El año pasado lo superamos, estuvimos creo que en el 19,6 por ahí. Pero es que la innovación entonces se vuelve nuestro motor de crecimiento. Y sí, uno se para y dice, pero aquí hay unas categorías muy tradicionales. ¿Cómo innova? Pero se tiene que parar y mirar al consumidor
y decirle, bueno, ¿dónde son los dolores del consumidor? Entonces te doy un ejemplo con una categoría como el de chocolate de mesa, que es una categoría muy madura, con mucho tiempo, pero fíjate que normalmente las pastillas de chocolate venían enteras y uno se acuerda pues en algunos lugares tratando de partir eso pues incluso con un cuchillo y una piedra, ¿cierto? Entonces uno va y dice, mire, ojalá que el chocolate ya viniera pastillado, partido pues para el consumo individual. ¿Eso cómo se monta? Pues hay que diseñar un proceso productivo y todas las cosas. Y cuando le das eso al consumidor, pues el consumidor lo recibe con todo el agrado y se traduce en la preferencia de tu producto. Y entonces, pues eso suena muy simple, pero precisamente en esas cosas simples que uno identifica al consumidor está la capacidad de innovar y traer soluciones. Juan, pues un gustazo recorrer las calles de Medellín contigo, conversar un poquito de todos estos temas, de todo lo que vienen haciendo en el grupo. Admiración total para ti como profesional de todo lo que se está haciendo y qué rico tenerte a bordo de Business Trip de BMW y la TEM. Hombre, se nos fue esto rapidito. Muy buena la conversación, un placer estar aquí contigo y un saludo para todos. Ahí está, nos vemos en un próximo episodio de Business Trip de BMW y la TEM. Hasta luego.